Julián Quintero, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas. Tras esta sentencia, muchos ciudadanos pueden quedar en la confusión frente a las verdaderas facultades legales que tiene la policía para enfrentar este crecimiento del microtráfico que ha denunciado la Fiscalía. Julián, desde su perspectiva, en ese momento, ¿cuál es el reto que tienen las autoridades para enfrentar este flagelo que preocupa a muchos ciudadanos que ven cómo en las calles, en los colegios, en los parques, estas bandas de microtráfico se están apoderando de sus jóvenes y los están enviciando a las drogas ilícitas? Yo creo que el gran reto de las autoridades es no volver a caer en la trampa de seguir persiguiendo los eslabones más débiles del narcotráfico, que siempre hemos dicho que son los cultivadores en un extremo y en el otro extremo a los consumidores. No llegar a esa estrategia facilista de las personas más vulnerables que terminen judicializadas o que terminen penalizadas. Creo que también es muy preocupante entender porque casi que esta penalización es abrir el camino para medidas más graves que pueden terminar como esas estrategias que tiene China, que tiene Arabia, que tiene Rusia, que son países que tiene Filipinas y que son países donde desafortunadamente colombianos desesperados han terminado traficando drogas y han sido condenados a la muerte. No podemos permitir de nuevo que se siga cayendo en esta estrategia facilista y en este camino. Yo creo que hay una evidencia grande en el mundo que empieza a demostrar que otro camino es posible. Hemos visto los primeros datos de Portugal, que despenalizó la mayoría de las drogas y puede mostrar cómo ha reducido el consumo casi en un 7%. Vemos como, por ejemplo, Denver, Colorado, que fue el primer estado en Estados Unidos que reguló el mercado del cannabis para uso medicinal y para uso terapéutico, logró reducir casi en un 10% los delitos relacionados con el consumo de sustancias. Suiza, Alemania, Holanda nos muestran resultados bastante satisfactorios en cuanto a la adherencia a los tratamientos cuando tiene la posibilidad de una persona de estar cercana a un mercado. Lo mismo hemos visto en Uruguay. Yo creo que debemos empezar a entender que hay que cambiar de estrategia. ¿Qué tal que esas niñas que estaban comprando al lado de un poste una pequeña dosis de sustancias, esas niñas hubieran podido ser beneficiarias de una estrategia de prevención fuerte, una familia fuerte, una escuela que entienda el fenómeno y no hayan tenido que recurrir ahí? No podemos pedir nosotros en Colombia que las personas sean fuertes para enfrentarse a las sustancias psicoactivas y no tomar esa decisión cuando el 95% de los recursos que se invierten en Colombia en temas de drogas van orientados a la guerra y no a la educación. Sí. Creo que qué tal que esa niña o de pronto un mayor de edad más adelante no haya tenido que comprar en la calle, sino que pueda comprar en un contexto de un mercado regulado, donde se venda en una farmacia bajo unas listas a personas mayores de edad y donde el Estado tenga el control de esa sustancia. General Luis Ernesto Oliver, ¿qué opina usted de esos argumentos? Mire, nosotros pasamos de ser un país de paso para la droga a ser un país productor y terminamos siendo un país consumidor. Definitivamente hay que controlar el consumo, hay que hacerlo. No se puede permitir que la juventud vaya a caer en manos de los narcotraficantes y que ellos hagan su negocio a costa de la integridad de nuestros jóvenes. De manera que eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo por todas formas y a fe mía que las autoridades han hecho muchos trabajos de inteligencia. La información ha permitido hacer unos operativos y tener unos resultados excepcionales frente al narcotráfico. Colombia es un país que ha demostrado su lucha contra el narcotráfico en todas las dimensiones, desde los grandes productores que se han capturado, desde los grandes cargamentos que se han interceptado y de las grandes batidas que se han dado frente al microtráfico. Usted fue comandante de la Policía Nacional comenzando este siglo, este 2000, en la década pasada. Usted le dio muchos golpes en ese momento al narcotráfico, pero vemos cómo este problema persiste en el tiempo. Planteaba Julián que en este momento el reto histórico es cambiar ese enfoque de la lucha contra las drogas, teniendo en cuenta que para muchos este enfoque, que inclusive se lideró en la década pasada, ha fracasado. ¿Usted qué opina de...? ¿Hay que cambiarlo? Seguramente las cosas van mutando y seguramente vamos a llegar a unas estrategias supremamente grandes con excelentes resultados, pero mientras se diseñan, mientras se estudian y mientras se implementan, tenemos que combatir el narcotráfico y tenemos que combatir el micronarcotráfico y tenemos que perseguir las ollas y tenemos
que buscar las herramientas para poderlo controlar. Y desafortunadamente la dosis mínima le impide al policía desarrollar la tarea en las dimensiones que lo debía hacer. Hay que ponerse en los zapatos de un policía para saber lo que se siente con ese trabajo. Si el narcotraficante se ampara en la dosis mínima para comercializar todas las papeletas en la ciudad de Bogotá o en todo el país, pues es muy difícil para el agente de policía identificar si está frente a un jíbaro o está frente a un adicto. Profesor Zuleta, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que la dosis mínima, tal y como lo plantea el general en retiro Luis Ernesto Gilibert, es la dosis mínima un obstáculo para que las autoridades luchen contra el flagelo que representa las drogas en las calles de las principales ciudades y municipios de Colombia? Digamos que estoy parcialmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que es un limitante para obtener éxitos locales, temporales. Pero lo que uno observa, o lo que le indica la evidencia, es que la existencia o no existencia de dosis mínima no afecta a las tasas de consumo. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, no existe la dosis mínima. Cualquier gramo es ilegal y las tasas de consumo son bastante estables. De hecho, si uno mira el mercado de cocaína, que es el que conozco mejor, uno lo que observa es en Europa y en Estados Unidos hay tasas estables de consumo y digamos que son insensibles a diferentes medidas de política. Los éxitos que tuvo Colombia, primero derrotando a los carteles del narcotráfico y después reduciendo el área cultivada, no se trasladaron, no se reflejaron en cambios en las tasas de consumo en Estados Unidos. Entonces, claro, podemos tener éxitos locales, éxitos específicos, pero creo que si uno mira la película completa, la gran fotografía, en realidad no creo que la legislación sobre dosis mínima vaya a tener efectos sobre el narcotráfico como un todo. Ahora, si uno se limita al caso de Colombia, en realidad las tasas de consumo en Colombia son bastante bajas. El fiscal hablaba de que ahora toda la producción de cocaína se está destinando a Colombia. En realidad no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Hay mercados que están creciendo, como Argentina y Brasil. Hay alguna evidencia de que el narcotráfico está tratando de penetrar mercados asiáticos con la cocaína. Y en Colombia hay un gran incremento en consumo de drogas de diseño, como metanfetaminas, éxtasis, etcétera, pero parte de una base muy pequeña. De manera que si hay un problema de consumo problemático en una familia, eso ya es una gran tragedia. No obstante, digamos que no se puede hablar de una epidemia de consumo como la que hay con los opiáceos en Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? Porque dado el nivel de consumo, probablemente lo que hay que fortalecer es estrategias de prevención. Tratar de identificar cuáles son las vulnerabilidades que hacen que los jóvenes caigan en consumos tempranos de droga y trabajar en esa dirección. Yo repito, yo entiendo la preocupación del fiscal y de la policía, pero creo que lo que ha hecho la Corte es establecer jurisprudencia y hay que trabajar sobre esa base. Pues sobre ese tema estaremos debatiendo en el segundo bloque de este programa. Vamos a una primera pausa de comerciales. Cuando regresemos estaremos evaluando la propuesta que hace el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para fijar unos límites a esa dosis personal. ¿Es una medida retardataria? ¿Es una medida necesaria? Ese será el debate en la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.